Hola amigos, bienvenidos a nuestro tercer estudio en 10 minutos sobre la epístola a los romanos. En el video previo vimos que en Romanos capítulo 1 versículo 17 dice que la justicia de Dios es dada u otorgada a todo aquel que cree en Jesucristo y por lo tanto y de acuerdo con el contexto, todo el que no cree, sea religioso o pagano, no recibirá esa justicia sino que está bajo la ira de Dios. Romanos capítulo 1, versículos 18 hasta 3:20 de Romanos. Pero ¿por qué los seres humanos estamos bajo la ira de Dios? Veamos lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 1, versículo 25. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Esto empezó en el jardín del Edén y se ha transmitido hasta ahora. Este versículo claramente nos acusa a todos de cambiar la verdad de Dios por la mentira y adorar a lo criado en lugar del Creador. Esta falta de confianza en Dios hace que la gente se vuelque a sus propios dioses. En los tiempos de esta carta, las familias romanas tenían dioses del imperio que provenían en su mayoría de la cultura griega, que también adoraban al emperador y también tenían sus propios dos dioses domésticos o familiares, de los cuales ellos tenían imágenes incluso en sus casas. Un sincretismo tremendo, tal vez muy parecido a lo que estamos experimentando en nuestra actualidad. Hoy tal vez no tengamos muchos dioses en el sentido de antaño, pero sí tenemos muchos dioses a los cuales servimos, como por ejemplo nuestra satisfacción, nuestro cuerpo, nuestra reputación, nuestro dinero, etcétera, etcétera. Es decir, que los humanos por naturaleza siempre hemos corrompido los valores de Dios. Hemos cambiado la verdad por la mentira. Pero esta sección también denuncia las relaciones sexuales del mismo sexo. Y debemos notar que la homosexualidad, al igual que cualquier pecado, es una distorsión de las definiciones y los límites dados por Dios. Es decir, que es una distorsión de la verdad. Cambiamos la verdad por la mentira. ¿Por qué la Biblia denuncia en particular este pecado y no otro? Porque hay líneas, en mi opinión, que no se pueden cruzar. Y esta en particular, en el ámbito de hoy, parece que tiene la intención de destruir toda la definición de Dios y establecer su propia moral. La enseñanza de que no existen estos límites o definiciones morales está definitivamente en contra de Dios. Y para apoyar este argumento voy a hablar brevemente sobre este concepto. Si la información o los conceptos pertinentes a un proceso están corrompidos, el resultado final estará corrompido también. Por ejemplo, en programación informática, este concepto se conoce como basura entra, basura sale, lo cual significa, si los datos originales son erróneos, el programa producirá datos erróneos. Lo mismo sucede en un laboratorio. Si la muestra está corrompida, el resultado en papeles estará corrompido. Este principio también se aplica a los procedimientos que procesan esa información o esa muestra. Es decir, que si por más que el dato o la muestra está bien, pero si el proceso está de la computadora o del laboratorio médico tiene falencias, los resultados o productos también se van a ver afectados. ¿Y cómo se relaciona esto con la Biblia? Este principio se puede vislumbrar cuando la palabra nos enseña que los eventos que tienen como consecuencia lo sagrado deben ser santos y provenir de un proceso de santidad o consagración. La Biblia dice, sed santos porque yo soy santo, ¿no? El ejemplo más claro se puede ver en los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco. Ellos definen claramente los sacrificios y la adoración bajo el antiguo pacto. Se necesitaba presentar el animal con precisos detalles que están ahí en el Pentateuco
y se debía ofrecer también siguiendo un rito y siguiendo un método, por el cual esa ofrenda debía pasar en toda su presentación por el tabernáculo, incluyendo también detalles minuciosos sobre el personal involucrado en el proceso, es decir, sobre los sacerdotes. Y la Biblia dice que nosotros fuimos hechos en la imagen de Dios. Hombre y mujer nos creó en Génesis 1:27. Como fuimos creados a la imagen de Dios, nuestra vida es sagrada y como consecuencia el proceso de la creación, es decir, el sexo, es sagrado también. Somos seres sagrados, no somos animales. La raza humana en su totalidad es sagrada. Debe ser honrada sin distinción, debe ser dignificada. Las enseñanzas progresistas de la actualidad, que tienen la buena intención de elevar la dignidad humana, van a terminar por degradarla. La reinvención que se aplica a las cosas tecnológicas que nosotros creamos no se puede aplicar a lo que ha sido creado fuera de nosotros. A ver si me explico. Nosotros podemos ser dioses de las cosas que creamos o inventamos, pero no podemos ser dioses de nosotros mismos. La creación de Dios y lo que nosotros creamos son dos cosas completamente distintas. Romanos 1:20 dice: porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Las leyes que gobiernan nuestro universo no se pueden reinventar. Es más, el versículo dice que reflejan el eterno poder y divinidad de Dios. Ahora bien, podemos, en cierta forma, desafiar o inventar técnicas o dispositivos o productos que desafíen las leyes físicas para mejorar nuestro bienestar humano hasta que el reino de Dios finalmente llegue a esta tierra. Claro que lo podemos hacer, pero nunca podemos ignorar o reinventar las leyes de la naturaleza. Son fundamentales. Imagínate si los ingenieros de Boeing, la fábrica que hace aviones, se reunieran y dijeran: la ley de la gravedad es una ley arcaica y patriarcal creada por las poderosas élites. Vamos a autopercibirnos como que estamos en la luna para poder hacer aviones que ignoren la fuerza gravitacional de la Tierra y gasten mucha menos gasolina, lo cual los hará muchísimo más económicos de operar y será mucho mejor para el medio ambiente. Suena lindo, ¿no? Más barato, más ecológico, pero si el diseño y los materiales del avión ignoran las fuerzas de la física en la Tierra, ¿quién se subirá a esos aviones? Nadie, porque hay líneas que no se pueden cruzar, ya que van en contra de las leyes de la naturaleza. Y ese es el argumento de Pablo también. Así que en mi opinión, yo creo que van a terminar por destruir a la sociedad y llevarla a una esclavitud como nunca ha habido en la historia de la humanidad si siguen promoviendo esta agenda. Al remover la definición de la sexualidad del ser humano, éste será despojado de toda identidad y tal confusión llevará al caos. Nosotros debemos promover los valores de Dios y en particular del Evangelio, definiendo claramente la relación entre Dios y el hombre y su necesidad de la justicia de Dios. Entonces, como resultado de este argumento, concluimos que todo lo relacionado con la vida humana, las relaciones sexuales, el embarazo, el nacimiento, la niñez, la vejez, todo es sagrado, es parte del proceso de la vida, es parte del producto que Dios diseñó. Por lo tanto, el sexo procreativo y recreativo deben realizarse dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer en un ámbito de pureza. Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice: sea el matrimonio honroso en todos, y el lecho matrimonial sin mancilla, o sea, sin mancha o contaminación, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Pero quiero terminar, y me voy a extender un poquito más de los 10 minutos, quiero terminar con una cita de una Biblia para niños, la Biblia de Sally Lloyd Jones, la cual concluye la historia de la creación de Adán y Eva con esta hermosísima frase:
la cual yo creo que es una joya. Dice así, después que la Biblia relata la historia de la creación de Adán y Eva, dice: Dios los amó con todo su corazón, y ellos fueron amados, preciosos, porque Él los amó. Y ellos fueron amados, preciosos, porque Él los amó. El valor y la definición vino de Él, vino de Dios. Hay que notar que se podría decir muchísimo más sobre estas cosas, pero dada la brevedad de estos videos, nos restringiremos a los elementos fundamentales de esta epístola. Así que como resumen, hemos compartido acerca de cómo los seres humanos hemos cambiado la verdad por la mentira y tenemos tendencia idólatras a tal vez no adorar dioses como los de antaño, pero sí adorar nuestros dioses domésticos que tenemos hoy en día. Asimismo, hemos compartido el concepto de basura entra, basura sale, lo cual significa que si se corrompen las definiciones o los procesos que ya han sido determinados por Dios, se corromperán los productos y los resultados. Y es decir, la vida es sagrada y todo lo relacionado con el proceso de la vida es como consecuencia sagrado. Corromper o reinventar esos valores relacionados a la vida humana que han sido establecidos por Dios, corromperán como consecuencia la vida misma. Por lo tanto, debemos promover la verdad de Dios y en particular el Evangelio, para que podamos recibir la justicia de Dios por medio de la fe en la obra de Jesucristo en la cruz. El Evangelio es lo que verdaderamente restaura nuestra relación con Dios. Bueno, por ahora me despido. Gracias por escuchar y mirar el contenido de este video. Espero que les haya sido de bendición y nos vemos en el próximo estudio.